Hola amigos, una vez más aquí con ustedes, trayéndoles una fundamentación de diferentes temas a través de nuestro canal de YouTube de Gracia Internacional. Espero que si a ti te gusta este contenido, tú nos puedas dar un like, también puedas seguirnos a través de nuestro canal de YouTube de Gracia Internacional. El tema de hoy es un tema no solamente fundamental, sino es un tema tan común dentro de muchas iglesias. Porque creo de que cuando hablamos acerca de la salvación o hacemos preguntas acerca de la salvación, usamos términos como el concepto de aceptar. Hacemos la pregunta, ¿has aceptado tú a Cristo? Y en realidad nuestro pensamiento o nuestra manera de ver las cosas, estamos en el concepto correcto. Estamos considerando de que lo que estamos realmente hablando es una palabra que describe el concepto de la salvación. Lamentablemente lo estamos viendo desde una perspectiva no solamente no bíblica, sino una perspectiva totalmente humanista. Porque lo que la palabra aceptar a Cristo o aceptar a Dios nos está dando a entender es más un concepto en el cual visualizamos nosotros a Dios como aquel que nos está rogando a nosotros de que nosotros lo aceptemos a Él, de que Él nos está rogando porque casi en una forma u otra nosotros le estamos haciendo a Él el favor de recibirlo, el favor de tomarlo, el favor de abrir nuestro corazón para que Él pueda entrar a morar dentro de nuestro corazón. Cuando en realidad es un término totalmente opuesto. La palabra de Dios nos habla a nosotros ahí en el libro de Efesios, capítulo número 1, versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos a nosotros en el amado. Cuando nosotros vemos este versículo tenemos que entender de que la gloria de la salvación está en el hecho de la gracia de Dios. Él ha dispensado, nos ha dado su misericordia, su gracia, que literalmente significa un favor no merecido. Significa de que nosotros no hemos recibido lo que nosotros merecíamos, sino hemos recibido lo que nosotros no merecíamos. La gracia de Dios. Merecíamos la muerte por causa de nuestro pecado, merecíamos nosotros el castigo, merecíamos nosotros la separación de la gloria y la presencia de Dios, estar aparte el resto de la eternidad sin Él. Hemos sido receptores de la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, ¿en dónde está el término correcto? El término correcto comienza con el hecho de que dice de que nosotros hemos sido hechos aceptos en el amado. Significa que es un concepto totalmente contrario. El que ha aceptado es Dios, nos ha aceptado a nosotros. Nosotros debemos de ser los que le rogamos a Él que Él nos acepte. El que hacemos todo lo que necesitamos hacer para que Él nos pueda aceptar. No viceversa, donde nosotros consideramos de que Dios ha hecho todo lo que Él puede hacer para que nosotros lo aceptemos a Él. Ahí está lo contrario. Y ahí nos lleva a nosotros al libro de Efesios 1:6, también dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados por la riqueza de su gracia. Es la gracia la que nos ha redimido, la gracia la que nos ha perdonado, la gracia es la que nos ha hecho a nosotros aceptos en el amado, porque lo que merecíamos nosotros es realmente la condenación y cualquier cosa menos que la muerte es gracia. ¿Por qué? Literalmente el pasaje nos lo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Lo que Dios nos ha hecho, nos ha aceptado. Nos ha hecho aceptos a nosotros en la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. El problema está en el concepto que nosotros no hemos sabido manejar. Tal vez el concepto primordialmente de la doctrina de la salvación. Tal vez hemos visto el concepto de la salvación desde una perspectiva muy diferente. No lo hemos captado correctamente en cómo deberíamos de nosotros captarlo. Y tal vez lo estamos transmitiendo equivocadamente desde esta perspectiva. Porque regreso. ¿Quién es el que debería de aceptar y quién debería rogar?
Creo que el profeta lo dijo: ay de mí que soy pecador. Debemos de nosotros ser los que roguemos que el Padre nos acepte a nosotros. Ahora, lo que claramente nos está enseñando este concepto es de que el Padre, la palabra de Dios dice que Él no pudo pasar por alto los pecados de la humanidad. En realidad, durante todo el Antiguo Testamento, Él creó un proceso temporal por medio del sacrificio, del derramamiento de la sangre de aquellos corderos sin mancha ni arruga, aquellos corderos perfectos que su sangre fue derramada para poder hacer redención temporal, porque cada año tenían que regresar. Tenía que derramarse la sangre en el lugar santísimo para la redención y el perdón de pecados durante ese próximo año. Pero cuando nosotros vemos que en todo sentido lo que no podía Dios invalidar era su justicia. La justicia de Dios no puede ser invalidada. ¿Qué significa eso? Él no puede llamar inocente al culpable, ni tampoco puede llamar culpable al inocente. Cada uno debe llevar su propia responsabilidad. Y cuando vemos este concepto de la justicia de Dios, yo digo, en lo que considero de las Escrituras, es realmente la motivación de toda la salvación. Él, conociendo la necesidad de la humanidad de ser salvo, porque pecó, desde antes de la creación, Él hizo el plan. Buscó en toda la creación a quien era digno de poder salvar a la humanidad, y no encontrando a nadie que fuera digno, Él entonces se proveyó a sí mismo. Jehová Jireh, el que se da a sí mismo, el que provee a sí mismo por nosotros. Él se dio a sí mismo en redención, expiación y perdón de pecados. Era la justicia de Dios, más que el amor o la misericordia de Dios, la que motivó este proceso. Es la gracia y la misericordia de Dios la que nos perdona, pero la justicia es la que creó el proceso para poder llevar a Jesucristo a la cruz. La justicia de Dios. Y si vemos nosotros algunos versículos que creo que son importantes, que creo de que nos lleva a nosotros a un entendimiento más, porque había una demanda. Dios no podía pasar por alto al culpable. Él no podía llamarlo inocente simplemente por borrar su pecado. Alguien tenía que pagar ese precio. Y en una forma u otra, alguien tenía que morir por los pecadores. Note lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos, note aquí, justicia de Dios en él. Cristo, que no conoció pecado, se hizo pecado, para que nosotros entonces fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Qué era la motivación? Es que, hermanos, algo que Dios no puede invalidar es su justicia. Dios es justo en todos sus caminos, recto en todas sus obras. No puede Él, vamos a decir, ignorar, y no puede cancelar su propia justicia. La única forma de poder salvarnos a nosotros es cumplir su justicia. Y alguien tenía que cumplir esa justicia. El inocente tenía que morir por el culpable. Y Cristo murió por nosotros para cumplir la justicia de Dios. Note usted otro pasaje, Romanos 3:21, dice: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Cristo cumplió toda la letra de la ley. Él cumplió la ley entera para que Él pudiera ser capaz de perdonarnos de todos nuestros pecados. Ahora, note aquí, no solamente está hablando de la ley, sino está hablando literalmente de todos los mandamientos. Esto sí, con excepción de una cosa: las tradiciones de hombres. Él vino a interrumpir este concepto donde se había creado estas tradiciones de hombres y se les había dado un nombre de ley, como si fuera ley, pero no había ese tipo de ley. Ahora, lo que es necesario es de que Jesucristo pudo salvar a la humanidad por medio de cumplir la justicia de Dios. Si usted sabe lo que pasó
Cuando Jesucristo murió y Él dijo consumado es, la Biblia claramente dice que Él descendió a las partes bajas y le predicó a los muertos que habían muerto en esperanza, les predicó salvación. Pero cuando resucitó, Él no permitió de que nadie lo tocara porque todavía Él tenía que ascender a presentar su sangre delante del altar de Dios. Y cuando Él presentó su sangre, cuando Él entregó su sangre y lo derramó sobre el altar, el Padre dijo, suficiente es. Su justicia fue satisfecha. Y desde ese momento en adelante, en ese segundo, se dio la salvación a la humanidad. En ese segundo fue donde empezó la capacidad de poder salvar a la humanidad. Porque la justicia de Dios fue satisfecha. Y creo que es importante que nosotros recordemos de que no hay simplemente son las palabras importan, que estos términos no necesariamente están correctos. Sabemos la intención de la gente y sabemos el corazón de lo que la gente está diciendo, pero lamentablemente está dando a comprender un concepto totalmente diferente, porque no soy yo el que le está haciendo el favor a Dios. Dios no está rogando para que yo lo acepte. Dios ha provisto un camino amplio, un camino verdadero. Todo aquel que creyere en ese camino tiene la posibilidad de ser salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Pero por qué? Porque al fin y al cabo tenemos que comprender de que esto comienza con el establecimiento y la satisfacción de la justicia de Dios, hecha por Jesucristo. Ahora, quiero terminar con este versículo aquí en Romanos 3:21. Acabo de leer el 21, ahora vamos a leer el 22. Dice, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios es la que nos hace a nosotros capaces de poder aplicar, poder tocar, poder alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Y todo por la fe de aquel hombre llamado Jesucristo, quien vivió una vida justa y que murió justo por pecadores, para que entonces ahora nosotros podamos ser hechos aceptos en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora quiero animarlo, mi querido hermano. Hay muchas formas de poder hacer esa misma pregunta o hacer esa misma declaración. Sencillamente, ¿eres salvo? O tal vez otro término, ¿has recibido a Jesucristo como tu seguro salvador? Porque cuando usamos el término que parece tan sencillamente sin problema, el aceptar a Dios o aceptar a Jesucristo, realmente estamos diciendo de que nosotros somos los que le estamos haciendo el favor a Dios, mientras que en realidad Dios, en su misericordia y gracia, nos ha hecho el favor a nosotros, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy nosotros podemos alcanzar genuinamente la salvación, no por obra, ni por nada que nosotros podamos hacer, sino la plena misericordia de Dios. Espero que así sea. Te bendigo.